Hola, en este vasto mundo, los misterios nos rodean. ¿Qué secretos se ocultan en el Área 51? ¿Por qué McDonald's eligió a un payaso inquietante como su emblema? ¿Y qué pasaba por la mente de los creadores de la serie final de Juego de Tronos? El tema de nuestro video hoy es un enigma tan fascinante que ha cautivado a la humanidad durante siglos. Como todos los grandes misterios, se trata de una historia clásica de tesoros ocultos y trampas sorprendentes, pero con un giro intrigante en su narrativa. Cuando se trata de descubrir tesoros escondidos, la dificultad radica en saber dónde comenzar a cavar, pero en este caso conocemos la ubicación exacta del tesoro. El desafío radica en cómo extraerlo de la tierra. Cientos, tal vez miles de personas han intentado desentrañar este misterio a lo largo de los años, incluyendo figuras notables como Franklin D. Roosevelt, Errol Flynn y John Wayne. Algunos incluso han perdido la vida en el intento, pero hasta el día de hoy, el tesoro permanece allí, desafiando a quienes buscan su fortuna. ¿Por qué? Bueno, eso requiere un poco de contexto, así que relájese, porque esta es la extraordinaria historia del tesoro perdido de Oak Island, posiblemente la búsqueda de tesoros más antigua que aún perdura en el mundo. Nuestra historia se remonta a más de 200 años, en 1795, con un hombre llamado Daniel McGinnis. Este hombre exploraba una pequeña porción de tierra conocida como Oak Island, justo frente a la costa de Nueva Escocia, en busca de un lugar ideal para establecer una granja. No se sabe si encontró un terreno fértil para cultivar, pero lo que sí descubrió fue una extraña depresión circular en el suelo. McGinnis había crecido escuchando relatos de tesoros enterrados, y en uno de los más célebres, se hablaba de un pirata infame llamado Capitán Kidd, quien supuestamente había escondido un botín valorado en 2 millones de libras en una isla al este de Boston. Dada la ubicación de Oak Island, pensó que era el momento perfecto para investigar. Al día siguiente regresó con un par de amigos y comenzaron a cavar. El suelo era sorprendentemente blando, pero tras unos 3 metros, encontraron algo sólido. No era un cofre del tesoro, sino una tabla de roble macizo. Al principio no parecía un gran hallazgo, pero a medida que continuaban cavando, se toparon con otra tabla y luego con otra más. También notaron marcas antiguas de pico y pala en las paredes de su creciente agujero. La implicación era clara. McGinnis y sus amigos estaban excavando un pozo profundo que alguien había cavado y rellenado hace mucho tiempo. Oak Island es pequeña y relativamente aislada, y no había razón para que alguien cavara un gran agujero a menos que quisiera ocultar algo de gran valor en su interior. Así comenzó la búsqueda del tesoro perdido del Capitán Kidd. Pero McGinnis y sus amigos nunca tuvieron la oportunidad de descubrir cuántas palas y azadas se pueden comprar con un tesoro enterrado, porque después de cavar unos 10 metros, aproximadamente la altura de un edificio de 3 pisos, no encontraron nada, no había señales del botín, y sin el tiempo, las herramientas o la mano de obra para excavar más profundo, el gran agujero que hoy conocemos como el Pozo del Dinero fue abandonado, aunque no por mucho tiempo. La noticia de que se había encontrado oro pirata en Oak Island se esparció rápidamente. Y pronto un goteo de cazadores de tesoros se convirtió en una avalancha que llegó a la costa sur de Nueva Escocia en 1802. 3 años después del descubrimiento inicial de Daniel McGinnis, un grupo de 30 hombres de un asentamiento cercano llamado Onslow apareció, armados hasta los dientes con palas y picos. Este grupo pronto profundizó el Pozo del Dinero mucho más allá de lo que McGinnis y sus amigos habían logrado, alcanzando unos 27 metros. También hicieron descubrimientos fascinantes. Al igual que McGinnis, encontraron plataformas de madera a intervalos regulares de 3 metros, pero también hallaron una gran piedra inscrita con un código que eventualmente se descifraría para revelar un mensaje tentador. 10 pies más abajo hay 2 millones de libras enterradas. Pero justo cuando parecía que el tesoro del Capitán Kidd estaba al alcance, ocurrió un desastre. Al regresar al Pozo de Dinero una mañana, el grupo de Onslow lo encontró inundado con 18 metros de agua. Fue un desarrollo extraño, por decirlo menos. No había llovido durante la noche, y con la tecnología de la época, el pozo que aparentemente estaba a solo metros de un tesoro genuino, se volvió prácticamente inutilizable. Sin desanimarse, los hombres de Onslow cavaron un pozo paralelo al lado del Pozo de Dinero, con la intención de llegar al tesoro desde un costado, pero por
En aquel instante, la financiación se estaba desvaneciendo, y cuando el segundo pozo también se inundó, el grupo se vio forzado a rendirse y regresar a casa. Pasaron casi 50 años antes de que una compañía de la ciudad de Truro emprendiera el siguiente intento serio de desenterrar el tesoro del Capitán Kidd. Al llegar en 1849, la compañía de Truro volvió a excavar ambos pozos que había cavado el grupo de Onslow, pero una vez más, todo se llenó de agua. Aquí es donde la historia comienza a tomar un giro intrigante, ya que los hombres de la compañía de Truro notaron algo que el grupo de Onslow había pasado por alto. El agua en los pozos era ligeramente salada y parecía fluctuar con la marea, lo que indicaba que el pozo de dinero, situado a unos 40 metros de la costa más cercana, se estaba inundando con agua de mar. Tras una búsqueda rápida en las playas de la isla, el grupo descubrió la entrada a un canal estrecho que se adentraba bajo tierra en la dirección general del pozo de dinero. Cada vez que la marea alcanzaba su punto más alto, el canal se llenaba de agua, inundando el pozo. En otras palabras, el pozo del tesoro estaba lleno de trampas ingeniosas. Por un lado, esto era una noticia increíblemente desafiante. El sistema de inundación era claramente una obra maestra de ingeniería, y superar sus defensas iba a ser un gran reto. Sin embargo, había otra cara de esta moneda. Si el Capitán Kidd había llegado a tales extremos para proteger su pozo, debía haber enterrado algo de un valor inimaginable allí. Los cazadores de tesoros de Truro hicieron todo lo posible por alcanzar el tesoro atrapado. Cavaron múltiples pozos profundos alrededor del pozo de dinero, cada uno de los cuales llegaba a la presunta ubicación del botín desde una dirección diferente, pero al final todo fue en vano. Sin importar dónde cavaran, sus esfuerzos se vieron frustrados por inundaciones y derrumbes inesperados, y finalmente la compañía Truro se vio obligada a abandonar la isla para siempre. Eso ocurrió hace poco más de 170 años, y desde entonces innumerables cazadores de tesoros han llegado a las costas de Oak Island con la intención de hacerse con las riquezas del fondo del pozo de dinero. Algunos han centrado sus esfuerzos en eludir las trampas del túnel de inundación, mientras que otros han intentado cavar en diferentes partes de la isla. Al menos 6 personas han perdido la vida en el proceso, lo que ha desatado rumores sobre una maldición. La tecnología de búsqueda de tesoros ha avanzado drásticamente desde la época de Daniel McGuinness en la década de 1860. Las primeras bombas de vapor llegaron, pero no tenían la potencia suficiente para hacer frente a la incesante incursión de las aguas. En 1909, una compañía de cazadores de tesoros llamada Old Gold Salvage Group trajo equipos de perforación y buzos al pozo de dinero, pero al igual que sus predecesores, abandonaron Oak Island con las manos vacías. Por casualidad, un abogado prometedor llamado Franklin Delano Roosevelt formaba parte del Old Gold Salvage Group. A pesar del fracaso del grupo, se dice que Roosevelt mantuvo un interés en lo que sucedía en la isla durante el resto de su vida, e incluso había planeado una visita en 1939, pero se vio obligado a cancelar cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Ha habido demasiadas expediciones a Oak Island para enumerarlas todas en este video, pero FDR no fue el único nombre conocido que se enredó en el misterio. Los legendarios actores Errol Flynn y John Wayne proporcionaron apoyo financiero a varias expediciones, y se rumorea que un par de cazadores de tesoros que llegaron a Oak Island en la década de 1930 recibieron la orden de informar sus hallazgos directamente al rey de Inglaterra, Jorge VI. En la actualidad, la búsqueda del tesoro está liderada por los hermanos Rick y Marty Laguna, quienes documentan sus esfuerzos para una serie de televisión en History Channel. El hecho de que el programa esté actualmente en su 9ª temporada probablemente te diga todo lo que necesitas saber sobre el progreso de la búsqueda. Es cierto que los hermanos han desenterrado muchas curiosidades del suelo, monedas antiguas, parafernalia militar, baratijas marítimas e incluso algunas joyas, pero hasta ahora no han logrado encontrar el premio gordo del Capitán Kidd. Para ser honesto, en este punto todo está comenzando a volverse un poco incómodo, y con cada año que pasa sin tesoros, se hace cada vez más difícil ignorar una pregunta persistente. ¿Qué pasaría si nunca hubiera un tesoro en Oak Island en primer lugar? Considerando cuántas personas han dedicado su tiempo y dinero a buscar el tesoro del Capitán Kidd, es fácil asumir que debemos saber con certeza que hay algo allí abajo. Pero en realidad, ese no es el caso. Para empezar, toda la historia no es más que una leyenda. Daniel McGuinness supuestamente se topó con el pozo de dinero alrededor de 1795. Pero el primer relato documentado de esos eventos no apareció hasta 1857.
Y los detalles clave de la historia difieren según con quién hables y qué fuente leas. Además, no existe evidencia más allá de las historias transmitidas de boca en boca que sugiera que el Capitán Kidd haya enterrado algún tesoro en Oak Island. Aún más sorprendente es que la noción de que los piratas enterraban sus tesoros de manera habitual es, en gran medida, un mito. Un recurso narrativo creado por autores como Robert Louis Stevenson, que sirvió como base para construir emocionantes aventuras de piratas. De hecho, te asombrará saber que casi todo lo que crees saber sobre los piratas probablemente sea erróneo. La imagen moderna del pirata estereotipado ha sido profundamente influenciada por novelas como La Isla del Tesoro, donde la precisión histórica se relegó a un segundo plano en favor de una trama cautivadora. Por ejemplo, no hay constancia de que algún pirata en la historia haya tenido un loro como mascota. Las patas de palo, aunque no son inauditas, se cree que eran bastante raras entre los piratas, y no hay evidencia de que caminar por la tabla haya sido un castigo común. Incluso el icónico acento pirata que todos conocemos y a veces despreciamos es completamente ficticio. Los piratas hablan de esa manera en todas las películas que has visto. Gracias al actor británico Robert Newton, quien interpretó a Long John Silver en la versión de Disney de 1950 de La Isla del Tesoro. Creciendo en Dorset, Inglaterra, Newton poseía un fuerte acento del oeste del país, que aprovechó al máximo para su papel. Y sí, el resto es historia. Ahoy, amigos. Entonces, si los piratas en realidad no enterraron su tesoro, eso presumiblemente significa que las posibilidades de que haya un tesoro pirata en Oak Island son esencialmente nulas. Sin embargo, no es tan simple. Verás, a lo largo de la historia registrada hay un caso bien documentado de un pirata que sí enterró un tesoro, y ese pirata fue el capitán William Kidd. Es cierto que el tesoro en cuestión fue enterrado a unas 500 millas al suroeste de Oak Island, en la isla Gardiner, y solo permaneció en el suelo menos de un año antes de ser desenterrado. La evidencia de Newton contra Kidd en el juicio que lo llevó a la horca, pero aún así el hecho de que el capitán Kidd definitivamente enterró un tesoro en algún lugar significa que no podemos descartar la posibilidad de que también lo haya hecho en Oak Island. Pero aquí hay una pregunta para ti. ¿Por qué se tomaría la molestia de cavar un agujero trampa de 30 metros para esconder un tesoro si quería mantener algo valioso a salvo para más tarde? ¿No habrían bastado unos pocos metros? Hoy en día contamos con JCB y radares de penetración terrestre, y aún así no hemos podido encontrar el tesoro. Así que no hay forma de que la tecnología de la época de Kidd pudiera haberlo logrado, lo que significa que lo que enterró se perdió para siempre. Y si esa era su intención desde el principio, ¿por qué no lo arrojó a las profundidades del océano y navegó hacia el atardecer como el pirata audaz que era? En 1995, la institución oceanográfica Woods Hole llevó a cabo un estudio científico de 2 semanas en Oak Island, con el objetivo de arrojar luz sobre la existencia o ausencia de algún tesoro enterrado. Lo que encontraron no fue precisamente alentador. No solo no había evidencia de ningún botín, sino que el equipo concluyó que la famosa inundación del Pozo de Dinero no fue causada por una ingeniosa trampa explosiva de 200 años, sino por procesos naturales relacionados con la geología. Resulta que la tierra no muy lejos de Oak Island, en la costa de Nueva Escocia, es propensa al desarrollo de sumideros con propiedades muy similares a las descritas en el Pozo de Dinero original. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Qué pasa con esas plataformas de roble y las piedras criptográficas que se encontraron en el Pozo de Dinero? Y todas las demás cosas que, si has estado viendo la serie de televisión, estoy seguro de que conoces. Ciertamente no encontrarías nada así en un sumidero, y ese es un muy buen punto. El problema es que la mayoría de esas piezas clave de evidencia, aparte de las multas recientes, parecen haber desaparecido de manera inconveniente hace al menos 100 años, y hasta que alguien las rastree, son solo otra parte de la leyenda de Oak Island. Mencioné antes que ha habido algunos hallazgos arqueológicos interesantes en Oak Island, y eso es absolutamente cierto, pero eso no prueba la existencia de un tesoro enterrado. Si cavas suficientes agujeros en cualquier lugar donde los humanos han vivido durante un periodo prolongado, encontrarás un artefacto o dos tarde o temprano. Después de todo, hemos estado dejando nuestra basura tirada durante milenios. Combina toda esta duda razonable con el hecho de que docenas de expediciones durante más de 2 siglos han intentado y fracasado en recuperar el tesoro de Oak Island y, bueno, simplemente no se ve muy bien. No me malinterpretes, ciertamente es posible que haya un tesoro allí abajo. Es posible que hay tesoros ocultos en cada rincón, pero si fuera un apostador, sé exactamente dónde invertiría mi dinero en este instante. Puede que parezca un desenlace algo decepcionante para esta curiosa historia, pero en mi opinión, la narrativa se vuelve mucho más fascinante si no hay ningún tesoro.
Piénsalo por un momento. Si nunca existió un tesoro enterrado en Oak Island, eso implica que miles de personas, incluyendo al menos a dos grandes figuras de Hollywood y un presidente de los EEU, han dedicado una cantidad inconmensurable de tiempo y recursos excavando en el barro de una isla aleatoria en medio de la nada, prácticamente sin motivo alguno. Y si ese es el caso, entonces el misterio de Oak Island no es la búsqueda del tesoro más antigua del mundo, sino la broma más monumental de la historia. Si este misterio te dejó sin palabras, suscríbete ahora para seguir explorando los secretos mejor guardados de la historia. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y si quieres seguir investigando más sobre los enigmas del pasado, haz clic en el siguiente video. Lo que descubrirás te sorprenderá.